R1, está con la intensidad. Yo tenía datos 10 minutales, entonces 0,10. Vamos a ver esos datos 10 minutales. Entonces era acá en time series, mire que se llama Ariel. Y mire, 1 de enero del 2018. Entonces tengo de cada 10 minutos, vea, 10, 20, 30, 40. Si ustedes lo tienen cada 24 horas, pues es lo que les decía. 0, 24, 24, 24, ¿cierto? Y acá el valor, 102, 175, 191. ¿Ese valor de dónde es? Estos son los valores de la precipitación, los que tú traigas. Los diarios. ¿Sí? Los que tú traigas. Acá descripción, pues que son lluvias, ¿cierto? El nombre, y ahí los traje. Yo los puedo copiar, pegar, o yo los puedo traer de otro archivo que yo tenga guardado, si lo tengo, por ejemplo, en un Excel. ¿Sí? Si no, puedo copiar y pegar normal. Este es mi Junction, ¿cierto? Que tengo acá, mira que yo acá tengo 1106.6 y acá tengo 1108.1. Esta está más bajita, entonces inicia y termina. Miren esta que yo tengo acá es más alta, 1103.49. Digamos, como para que tengan una referencia de los datos. Este es el número de curva, esta es la serie, pero digamos que esa no afecta en este caso. ¿Dónde afecta? Cuando yo estoy hablando de la 50, ahí sí me afecta. ¿Qué tengo en el conducto? La forma del conducto, ya lo habíamos visto. La longitud, yo la puedo digitar. ¿Cuál es la longitud del conducto? El ancho de la vía. Si es una alcantarilla que traspasa la vía, ¿cierto? Acá la rugosidad, yo puedo ponerle .013, ¿cierto? Y aquí en el conducto, acá, donde termino en el junction, ¿cierto? La profundidad y las dos cotas. Miren que está 1106, yo la tengo de acá, 1106, miren que ahí estoy parada en el J. Y acá tengo la 1103. Si yo me paro en el conducto, tengo ambas cotas, 1106, 1108. Esta me recibe el caudal con longitud y acá tengo la de 1103. Fíjense en las cotas para que sepan, la inicial está por debajo, ¿cierto? La de salida. Eso sí se tienen que fijar porque eso es un error que puede aparecer. Acá simplemente porcentaje de permeabilidad, la conductividad. En la subcapa, mi estación, de nuevo, la salida, el área. Bueno, ¿qué es este width? Este width es el tiempo de concentración. Tiempo de concentración. ¿Cómo calculo tiempo de concentración? Acá, tiempo de concentración, yo lo calculo por el método de Kirchhoff, ¿cierto? O este de Tmex también es fácil. Tiene una constante que es 0.3, tiene una longitud que es la longitud del cauce principal, sería la distancia más larga desde que inicia la gota de agua a recorrer todo el pavimento hasta el punto final, ¿sí? Entonces en este caso podría ser, por ejemplo, los 100 metros de cuneta, ¿sí? Sobre la pendiente longitudinal. Ese sería el tiempo de concentración. Si no, busquen el de Kirchhoff, es parecido. Eso es width. Estas son las pendientes que ya les había dicho. Estos son coeficientes. Este impermeable es de 0.013. Estos valores que pueden dejar por defecto, les había dicho. Ejecuto. Cuando sale así es que
ejecutó bien, ¿sí ven? No sale ningún error, ¿cierto? Y yo ya puedo ver los resultados. ¿Yo cómo puedo ver los resultados? Yo puedo ver los resultados en un mapa, ¿cierto? Seleccionando, por ejemplo, algunas variables como la precipitación. Puedo seleccionar el total del flujo, puedo seleccionar la profundidad, por ejemplo, puedo seleccionar la capacidad de la estructura, ¿sí? Y empezar a correr mi diagrama de flujo. Aquí en este tanquecito que ven acá, voy a darle el nudo, ¿cierto? Yo puedo empezar acá, entonces pico y le doy más, pico, le doy más y le doy que encuentre el conducto, ¿sí? Y luego le doy OK. Cuando ocurre eso, él me va a mostrar de una vez mi conducto. Y cuando yo le doy como Start, ¿cierto? Él va a empezar a moverse. Mire, acá empieza a moverse y mire cómo entonces empieza la lámina de agua algunos días a aumentar más que otros. ¿Por qué? Por el caudal. Ve, ahí está seco y él empieza, aquí se está moviendo y se va a mover todo el tiempo que yo le dije. En su caso, ¿cada cuánto se va a mover? Cada hora. Me va a mostrar qué es lo que está ocurriendo. Eso lo voy a poder ver aquí, digamos, de manera dinámica, ¿cierto? Pero yo también puedo traer algunas tablas o algunas gráficas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla, pues yo le voy a pedir la lámina de agua, por ejemplo, en el conducto, ¿cierto? O en el J. Entonces yo acá le puedo decir en el link. Entonces en el link, ¿cuál es? Siempre toco para traer la variable. Toco la variable y le doy el más, ¿sí? Y le doy OK y acá me está diciendo cuál fue el flujo o el caudal cada día, por ejemplo, que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál es la lámina de agua? ¿Cuál es el caudal? Vea que esto está en litros por segundo. Esa es la variable que a mí me interesa. ¿Qué es lo que pasa en el conducto? En litros por segundo, ¿cierto? Ese valor de caudal ahí no puede ser superior al caudal que ustedes calcularon por el método racional, ¿cierto? Acá deben coincidir esos datos de caudal, ¿cierto? Se supone que el máximo de acá es el que obtuve con el método racional. Ojo, porque esto está en litros por segundo y ustedes están trabajando en metros cúbicos, ¿cierto? Entonces no van a decir, ay, profe, me está dando muy grande, 624, auxilio, ¿qué hago? Haga la conversión a metros cúbicos por segundo. Gráficas como estas también puedo tener, ¿cierto? Él me grafica qué es lo que está pasando con el caudal, cuáles son esos datos de tiempo donde tiene esos caudales máximos, ¿sí? Esos, digamos, son como los tres resultados que él me muestra. La dinámica del flujo, ¿cierto? Gráficas de la variable caudal y yo lo puedo elegir, ¿sí? Yo si me paro, digamos, acá, yo le puedo decir que me grafique esa variable, ¿cierto? Y él me grafica de manera diferente. Yo le digo que puede graficar, ¿sí? Esos son los resultados que yo tendría que tener: tabla, la gráfica y una imagen de ese movimiento. Pero realmente, digamos que verlo de manera dinámica es más como que el modelo es interactivo, ¿no? Que realmente la respuesta es una tabla, una gráfica. Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces ya ahí es que lo ejecuten. Van a ejecutar una sola alcantarilla para esa sección. Entonces, ¿qué es lo que me van a entregar, compañeros, amigos míos, todos?
Para la entrega, ya, les hice la tarea acá. Entonces, para la entrega, ¿qué me van a traer? La localización del proyecto, su altitud y las coordenadas, ¿cierto? La climatología, ya lo he explicado en todas estas clases, con la estación de trabajo, graficar los dietogramas, fluviogramas, con máximos, mínimos y medios. Eso nos sale en las tablitas, ¿se acuerdan? Y cada tablita, acuérdense que debe tener un análisis, de eso también les hablé, eso es respecto de climatología. Tipo de suelo, uso de suelo, traer un mapita con ese tipo de uso de suelo. Determinar la precipitación máxima en 24 horas con log normal, Pearson, Gumbel, que eso ayer ya casi como que lo tienen montado la mayoría. Y calcular con AFINS el ajuste de log normal y Gumbel porque AFINS no tiene Pearson, ¿sí? Entonces una de esas dos. De eso que me tienen que entregar el Excel, me lo tienen que entregar con los cálculos de esos análisis de distribución, ya como sacarme el log normal, el Gumbel, el Pearson, ¿cierto? Y las tablas y las gráficas, las tablas donde me muestren los diferentes tiempos de retorno, las intensidades de precipitación y la gráfica. Sí. La IDF también me la tienen que entregar, entonces lo mismo, me entregan el Excel, pero me entregan todo está en un informe. Ustedes siempre que entregan el proyecto, entregan un informe, pero pues uno entrega los Excel, los datos crudos, ¿cierto? Pero todo va en un informe, o sea, no puede ser, profe, pero es que yo le envié el Excel de la IDF. No, colóquelo en el informe, o sea, en el informe coloca su gráfico ordenado. Profe, pero es que yo le envié las tablas del log normal. En su informe también debe estar la tabla del log normal, ¿cierto? Que no va a colocar todas las intensidades de precipitación, eso no. Pero yo en mi informe sí coloco como los resultados que generaron mi Excel. Como esto es un ejercicio académico, pues yo sí debo ver el procesamiento de los datos, ¿cierto? Generalmente uno en los proyectos entrega datos crudos, pero no entrega, por ejemplo, el Excel de la IDF. Uno entrega la IDF, ¿cierto? Pero en este caso, como es un ejercicio académico, yo sí necesito que me la entreguen para revisar que pues efectivamente los elaboraron, porque yo sé que ustedes son chicos muy pilos y pues pueden también copiarla ya ejecutada, ¿cierto? Entonces, pues no, ¿cierto? Entonces, pues me entregan el Excel, ¿cierto? Entonces, vamos a diseñar 200 metros de cuneta. ¿Esa cuneta en qué? En L, ¿cierto? Ya tienen su Excel adelantadísimo, ¿cierto? Definimos el caudal por el método racional. Proponemos dimensiones de la sección de la cuneta. Ustedes lo proponen. Acuérdense que tienen que tener un criterio, no me vayan a entregar cosas locas, ¿cierto? Sino pues con un criterio de diseñador. Yo sé que ustedes no van a diseñar la cuneta porque no son los hidráulicos, yo lo sé, pero yo sí tengo que ver que cuando ustedes revisen su proyecto, pues tengan una idea de cómo puede ir esa estructura y qué estructuras pueden ir. Eso lo hablamos desde el principio, ¿cierto? Calcular profundidad normal, profundidad crítica, ¿cierto? Proponer una transición del canal. Ustedes pueden proponer la transición, profundidad, variación de las profundidades y verificar si hubo o no resalto, ¿cierto? Dependiendo del flow, ¿cierto? Cambio de la geometría en esos 200 metros, ¿cierto? Y verificar si hubo resalto. Si hay resalto, calculan las características. Si no, pues me dicen, ingeniera, no hubo resalto hidráulico en ese cambio de la profundidad, ¿cierto? Listo. Verifiquen, que fue algo que pronto no les recalqué ahorita en el ejercicio que hicieron, verifiquen que no excedan la profundidad del canal de 5 metros sobre segundo, porque el INVIDIA no lo permite, ¿de acuerdo? Entonces hagan la verificación de la velocidad. Realicen el detalle de la cuneta, ¿cierto? Es decir, dibújenla. Cuando tú dices verificar, ¿es que no nos dé un valor? Superior a 5 metros sobre segundo.
Verificar es, calculen la velocidad y que esa velocidad no sea superior a los 5 metros sobre segundo. Eso es verificar la velocidad. Un detalle de la sección, cómo me van a entregar un detalle de la sección, un dibujito, el medio pliego, el planito, ¿cierto? Con el detalle de la sección de la cuneta, un corte, ¿cierto? Y una longitud transversal, ese es el detallito. Realizar la ejecución del swing con una alcantarilla, ¿cierto? Que me van a entregar la tabla y la gráfica del swing. ¿Por qué? Porque también es difícil que me entreguen el archivo, el swing, es imposible. Entonces, ¿yo qué voy a verificar? Pues las tablas, que me las entreguen y de pronto la imagen de la ejecución, ¿cierto? Eso es lo que deben entregar. Entonces, ¿qué van a entregar? Que van a entregar el informe en Word, ¿cierto? Y los anexos, que son los archivos en Excel, las gráficas, las tablas y el planito. ¿Cuánto les voy a dar? Hasta el sábado 14 de octubre. O sea, muchísimo tiempo, ¿cierto? O sea, 14 de octubre. O sea, 2 semanas más para que termine de hacer el trabajo. Si lo tienen antes, me lo entregan antes. ¿Qué no quiero? No quiero que me digan la siguiente semana, si les digo la siguiente semana, profe, denme más plazo, ¿qué? O sea, que quede definido para el 14 de octubre y al 14 de octubre me entregan todo, ¿cierto? Yo creo que es suficiente tiempo, ¿vale? ¿Sí? Pues el problema es que se nos cruza otra materia y también. Entonces, pues por eso, entonces, ¿cuánto les está quedando? Les está quedando 2 semanas para que trabajen. 2 fines de semana para que trabajen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hemos visto clases, yo le estoy dictando clase como hace un mes, entonces, para que vamos avanzando. Entonces, al sábado 14 de octubre me envían el informe con las tablas, ¿cierto? ¿A qué correo? A ese correo que ven ahí, mónica.jiménez, al que ya me han enviado la información, ¿sí? ¿Qué les debo? La presentación del swing, que se las voy a enviar. ¿Qué más? ¿No les debo nada más? No, lo vas a mostrar. Y Y el manual. Entonces ya les envío eso a los correos que me han enviado, por ejemplo, al de Camilo, al de Jessica, al de Tania, ¿cierto? Al de compañero, para que lo tengan. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta, pues al correo, ¿no? Sí, señora. Vea, 30, 14 días para que hagan eso. Una sola alcantarilla y 200 metros de cuneta. Entonces les voy a enviar